Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los saluda y los invita, como todas las semanas, a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en X, Por Escrito _. Recuerden que nos pueden seguir también a través del canal de YouTube, Revista Por Escrito, o a través de Spotify en Por Escrito también. Todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Saludos al claustro de Sor Juana y a la Universidad Anáhuac. Mi querida Ceci. Mi querido Juan Carlos. ¿Estás lista para el apocalipsis zombie? ¡Ay, santo cielo, no lo sé! Hay que estar preparados para el apocalipsis zombie. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ceci, no puedo creer que no estés lista para el apocalipsis zombie. Ay, Juan Carlos, no sé qué es el apocalipsis zombie, pero sí te puedo decir qué es el apocalipsis. Dime qué es el apocalipsis y cuál es el pretexto del día de hoy. Literario del día de hoy es este que le ha proporcionado. Bueno, yo te voy a platicar una cosa, Una de mis temores de niña más profundos era el fin del mundo. Era el fin del mundo y creo que una gran generación compartió este miedo de cuando el dedo apretara el botón y ¡pum!, todo desapareciera. Bueno, ese miedo que Kubrick expresó también, ese miedo que, pues no sé, el rock argentino también cuando el dedo aprieta el botón y ya sabes, que nos ha dado a tantos escritores escenarios que son catastróficos, finales y que están cargados de muchísimo significado porque al final nos habla de los bordes del ser humano, de los límites del ser humano. ¿Sabemos dónde iniciamos? ¿Sabemos dónde iniciamos, Juan Carlos? Y también dónde terminamos. Ahora yo soy la filósofa. ¿Sabemos dónde terminamos? En el año 2000, luego fue en el año 2012... Y luego Nostradamus ha dado algunas fechas posteriores. La cuestión es que me quedé pensando en una frase que voy a parafrasear de Marilyn Manson. Yo sé que es como un personaje que uno dice, ¿por qué está el profesor diciendo cosas de Marilyn Manson? Pero es que es muy inteligente lo que dice. Él en realidad lo que piensa es que el fin del mundo se está dando cada día, en cada momento, con cada acto humano. Y claro, creo que es completamente sensato. No importa de dónde venga la expresión, la idea es muy, muy buena. Hay varios tipos de apocalipsis, Ceci. Sí, quizá el más, el tipo de apocalipsis más usado o que nos da más temor o del que se ha escrito más en general serían los apocalipsis religiosos. Sí, claro. Pero no serán los únicos tipos de apocalipsis a los que la literatura nos ha dado entrada. Y es que fíjate, Juan, en realidad el apocalipsis religioso es estas primeras manifestaciones en donde hay esta reflexión de qué va a pasar con la humanidad. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, el libro de las Revelaciones, escrito por Juan, pues es el Apocalipsis, pero también ¿de qué trata estas revelaciones? Pues de estos eventos, a lo mejor catastróficos, pero también de mucha esperanza, de qué va a suceder cuando poquito tiempo antes de que regrese Cristo a la tierra, pero también el Apocalipsis está, no así mencionado, pero ¿qué pasaría con el fin del mundo desde la perspectiva del Islam? ¿Qué pasaría desde la perspectiva de otras tradiciones? Y claro que el apocalipsis religioso viene también, Juan Carlos, con estas imágenes de Juan que pueden llegar a ser terribles y también algunas muy esperanzadoras, pero también con toda la fantasía que se le agregó, por ejemplo, en el medioevo. En el medievo lo que vamos a tener es una combinación de esos mitos sobre el fin del mundo en cada una de las diferentes culturas mezcladas con lo religioso.
Recordemos que existía el lugar de los muertos en las culturas, pero ya propiamente y con el cristianismo se habla del infierno y el infierno está abajo y en el infierno hace calor. Y lo que empieza a ocurrir es que si vence el mal sobre el bien, entonces se viene el apocalipsis y eh, pues perdemos, o más bien ganamos una nueva visión sobre lo bueno, lo malo, y si no corregimos nuestra conducta, entonces se va a venir el fin de los tiempos, y entonces vamos a tener niñas asustadas como Ceci en su momento. Pues sí, claro, porque además imagínate, estamos hablando de la batalla entre el bien y el mal. Entonces, a nosotros nos enseñan que el bien es más poderoso que el mal, pero en estas como visiones, pareciera que el mal es muy poderoso y que pareciera que el mal se puede apoderar de las almas de la gente buena. Y esa es parte, pues, también de la gran manipulación que hubo con estas ideas del apocalipsis medieval. Y luego viene la idea renacentista y del barroco, en donde hay un gran interés por reinterpretar esta apocalipsis, en donde ya vamos a pasar no solamente de los diablos, del oscuro, de los fuegos, del castigo, del rechinar de dientes, sino que va a haber un replanteamiento de lo que es la luz, de lo que son los temas de cómo se transforma el mundo a partir de la ciencia, del poder de la razón, de la búsqueda de un orden cósmico. Y entonces todas estas obras literarias van a empezar a combinar todas las ideas filosóficas con las ideas religiosas y con las ideas fantásticas, y vienen pues interpretaciones muy interesantes. Sí, claro, es curioso porque cambia esa perspectiva religiosa por una perspectiva todavía arcaica en lo científico, pero se dan cuenta que no es que vaya a salir el infierno a la tierra y así se va a acabar el mundo, sino que se entiende que el mundo va a acabar de un modo más natural, va a acabar de un modo más racional, y eso va a abrir espacio a una nueva visión apocalíptica que será la de la era moderna, que ya entiende con más sensatez que el fin del mundo vendrá por cuestiones pues más bien físicas, ¿no? Pandemias, guerras mundiales, desastres naturales, la tecnología, que irán poco a poco abriendo espacio a una nueva visión apocalíptica que será el apocalipsis contemporáneo. Que es una representación mucho más compleja y más diversa, Juan, yo creo, porque aquí ya empezamos a tomar, como bien dices, no solamente el aspecto supersticioso o el aspecto religioso, sino que empiezan a ver, pues, digamos, toda esta cuestión científica, toda esta cuestión política, toda esta cuestión social, en donde a lo mejor el fin del mundo está más relacionado con una guerra que nos involucre a todos como humanidad y destruya nuestro planeta, o algo que cuando yo era chica me daba mucho miedo, que las máquinas lleguen a tomar el poder y acaben con lo humano, o pues estas consecuencias de abusar de la naturaleza, y verdaderamente las estamos viendo, o sea, un gran terremoto, una gran inundación, un gran diluvio, una gran sequía, el calentamiento global, etcétera. Creo que todos estos apocalipsis contemporáneos son algo que además ya estamos empezando a atestiguar. Y es una preocupación que ha estado siempre latente. Ya finalmente como época, pues hablar del apocalipsis en la posmodernidad, por no hablar de la hipermodernidad en la que vivimos, donde más bien estamos empezando, y ese es el apocalipsis zombie, Ceci, a pensar en cómo le vamos a hacer para vivir después del apocalipsis, los que podamos sobrevivir o no al apocalipsis, que es el post-apocalipsis, que es esta idea también muy metida en la literatura de, ok, y cuando eso pase, suena difícil que absolutamente toda la vida en la Tierra desaparezca, Claro. alguien tendrá que sobrevivir, y luego, Exactamente, es que el y luego es lo que da the day pánico. after, totalmente. Había una película que se hizo, yo creo que como a finales del siglo pasado, que se llamaba The Day After, que era justamente la interpretación del fin del mundo por una guerra.
y los pocos que iban a sobrevivir. Una escena pues muy fuerte de cómo se destruye la Casa Blanca y el Capitolio. Así que no se muevan de sus lugares porque el apocalipsis se va a venir y nosotros vamos a dar tips de qué leer mientras se viene el apocalipsis. Vamos a la siguiente sección. Vámonos. La Biblioteca Redonda. En esta biblioteca circular, el día de hoy vamos a reflexionar un poquito sobre los pasajes apocalípticos. A ver, ¿por qué es importante hablar de los paisajes apocalípticos? Porque este se ha convertido en un pretexto y en un muy buen aliado de los escritores que están interesados en el tema del apocalipsis. El paisaje es una herramienta sumamente poderosa que va más allá de la mera descripción visual. Es decir, es como a partir de lo que yo estoy describiendo, que ven los personajes, le estoy transmitiendo una sensación estética a mi lector. Y es que los autores buscamos transmitir mensajes más profundos a partir de estas reflexiones que trascienden la trama principal de la historia, pero también que nos ayudan a entrar a estas reflexiones a partir de la descripción de estos escenarios. ¿Cómo son los paisajes apocalípticos? Pues si nosotros vamos directamente a la fuente y leemos el libro del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que estos paisajes son paisajes desolados, son paisajes destruidos, son paisajes muy áridos en los que es difícil que florezca la vida. Este estado elocuente que nos lleva a sentir incomodidad, como sed, como tal vez miedo, pero también comezón, pero también hambre, nos habla de un vacío existencial. Entonces, estos paisajes nos ayudan a poner en juego a los protagonistas, a los personajes secundarios y a los personajes circunstanciales. Las ruinas, por ejemplo, son muy recurrentes. Si nosotros pensamos o hemos leído, por ejemplo, a Stephen King, siempre cuando habla de escenarios apocalípticos, por ejemplo, en su novela El Apocalipsis, nos va a hablar de una ciudad de Nueva York en ruinas. Y entonces vamos a ver a lo mejor a la Estatua de la Libertad medio hundida en la bahía de Manhattan, o vamos a ver pues los rascacielos hechos polvo, o mucha destrucción, coches aplastados, etcétera, que lo que nos están haciendo es transmitirnos esta sensación de pérdida del status quo, de desolación, pero de desesperanza, en donde los personajes heroicos van a tratar de trascender este desasosiego, esta pérdida, y van a tratar de empezar una reconstrucción. Además de reflejar estos estados emocionales, el paisaje apocalíptico también nos ayuda a plantearnos ciertos desafíos científicos, ciertos cuestionamientos filosóficos y existenciales sobre la naturaleza humana y el destino de la civilización. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Cuando nosotros encontramos el simbolismo, por ejemplo, en el agua, en el fuego, estos elementos que pueden ser vida, pero también pueden ser destrucción, en el aire y en la tierra, pues nos podemos plantear muy bien preguntas sobre cuál es el papel que jugamos los seres humanos en la destrucción y en la regeneración del mundo. Este simbolismo del paisaje apocalíptico también se utiliza para representar este miedo que tenemos de ser frágiles, de la inevitabilidad del cambio, de la resistencia que tenemos al cambio. Y es que si pensamos en
paisajes devastados, si pensamos en desastres naturales y si pensamos también en todo lo que le ha costado a la humanidad erigir la civilización y pensar que podemos ser tan chiquitos, tan vulnerables ante las fuerzas más grandes, pues claro que este es un tema de mortificación, de ocupación y de reflexión que tenemos que tener todos los seres humanos, porque nuestros escenarios de cotidianidad podrían convertirse en escenarios postapocalípticos. Conversaciones. Queridos escuchas, como se viene el fin del mundo, le voy a arrebatar el papel a Ceci y voy a empezar yo. Viene el Vaya. Armagedón, mi querida Ceci. Ay, santo cielo, vamos a Según empezar. el Nuevo Testamento, en la Biblia, el Armagedón es la ubicación profetizada de una reunión de ejércitos para una batalla durante los últimos tiempos que aparece en el libro del Apocalipsis. Ya nos hablarás ahorita de Juan, capítulo 6, capítulo 16, versículo 16. Ahí empieza toda la cábala, por no decir la cábula. El Sí, término también. Armagedón se interpreta de diversas maneras como una ubicación literal o simbólica, pero por eso decimos que el día del Armagedón sería el día del final de los tiempos. Y es que, fíjate, Juan, que, bueno, Juan, el apóstol y el evangelista Juan, fue uno de los personajes más queridos por Cristo. Y entonces, Juan escribe el evangelio siendo muy joven, pero el Apocalipsis ya lo escribe en su vejez. Y ya tiene una forma como más reflexionada de qué es lo que tenemos que esperar. Ya no estaban esperando que en 5 minutos regresara Jesucristo a la tierra, y entonces, ¿qué va a pasar antes de que regrese Jesucristo? Y entonces él sí plantea una lucha entre el bien y el mal, pero siempre nos quedamos con las 4 bestias del Apocalipsis, esta batalla final, todas las enfermedades, Los 7 jinetes. los 7 jinetes, etcétera. Pero Juan también dice que a los justos los va a recoger Dios para no hacerlos pasar por pues tanta vicisitud, porque además viene el anticristo y viene el nombre de la bestia y el número de la bestia, y cuánto se ha escrito y cuánto se ha filmado alrededor pues de esto, que en realidad yo creo que para Juan, porque Juan o sea, lo denomina como revelaciones, y también después del Concilio Vaticano II no se ve como el fin del mundo, sino se ve como lo que puede empezar o lo que puede suceder antes del nuevo comienzo. Me hiciste recordar el mito de los 5 soles. Uh-huh, Y también, en el claro. mito de los 5 soles, al igual que en el Apocalipsis, que no deja de ser apocalíptico, solo que en esta visión mexica de la vida, donde vivimos el 5.º sol, se han destruido 4. Es decir, viene un apocalipsis, pero no acaba todo, sino que tiene que ser un nuevo comienzo, un segundo sol, un tercer sol. Y siempre hay un grupo de personas, los justos, los que siguen el Teotl, las personas que lo merecen, van a darle vida a la siguiente civilización o a la siguiente luz, todo esto. De hecho, tan popular es y tan antiguo es el Apocalipsis, que es un género. Uh-huh. El género apocalíptico es el género del fin de los tiempos. Claro. Y Ceci tenía como intención de hablar también de ciertos apócrifos que hay también en el Apocalipsis. Es que es muy curioso, así como existen evangelios apócrifos, hay estos apocalipsis que fueron escritos por contemporáneos de Cristo y por también contemporáneos de Juan, en donde ellos nos dan su propia versión de qué es lo que va a pasar antes de que vuelva Cristo a la tierra. Y yo, por ejemplo, además del canónico Juan, hay algunas partes apocalípticas en libros que sí están incluidos dentro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ezequiel, Daniel, Zacarías, y que se han conservado desde la antigüedad en esta tradición judeocristiana que por su contenido
van a pertenecer, aunque no estén en el Nuevo Testamento, pertenecen a este género al que bien te refieres, que es el género apocalíptico. Y según el tiempo de su composición, también, según la persona que lo escribió, hay textos apocalípticos dentro del Antiguo Testamento y dentro del Nuevo Testamento. Déjame decirte cuáles son los del Antiguo Testamento. El libro de Enoc, en donde también se describe la asunción de Moisés, el libro de Esdras, el libro de Baruch, y en el Nuevo Testamento los apocalipsis de Pedro y Pablo, pero también los apócrifos de Elías y Enoc, el pastor de Hermas, y bueno, estos son libros que ya sea que estén digamos, aprobados por el canon católico o no, hablan de este tema tan importante. Aquí es donde se mezclan dos géneros que tienen esa similitud o esa conjugación, porque uno es el inicio, que es la profecía. Uh-huh. Estos profetas, y es una forma narrativa muy común en el judaísmo, sí, claro. Y por eso es que la Biblia lo tiene y lo tiene en abundancia. Y luego está el profético y el apocalíptico, ¿no? Insisto, es antiguo y sigue en nuestros días, ¿no? Cuando uno piensa en profeta de nuestro tiempo o un visionario que ha dado como muchas fechas del fin del mundo, ¿en quién piensas? En Nostradamus. Nostradamus. Y Nostradamus es un personaje curioso que parece que tenía también sus visiones. Y por eso las cosas que escribió, que siempre hay que forzarlo un poco, ¿no? Claro. Se van cumpliendo y demás. Es un poco como cuando jugamos con que la serie de Los Simpsons interpreta y adivina las cosas que van a pasar. Es parte también un poco del chiste. Pero muchas veces ha ocurrido, y solo voy a hacer mención a dos más o menos recientes. En el año 2000 se decía que se iba a venir el fin del mundo porque empezaba la era digital. Y no sabíamos cómo íbamos a pasar del 1999 al 2000, y se pensaba que iba a haber un apagón. Me acuerdo, hubo muchísimas películas en el 99 que hacían alusión al fin del mundo. Y también en 2012. Vaya, tan es así que Mel Gibson hace una película que se llama Apocalipto, que hacía referencia a una cosa un poco extraña, pero de los mayas, el calendario maya, pues en realidad lo que estamos es hablando de retornos, de ciclos que otras civilizaciones ya habían notado. Fíjate que es algo chistoso, Juan, y que pega, y que genera dos cosas: susto, como en mi caso, y morbo, como en muchos casos. Y es que tenemos la impresión de que se mezcla algo de tu religiosidad, de tu espiritualidad, también de, pues, un poquito de superstición en todos estos temas, y que nos estamos enfrentando a algo que está más allá de nuestro conocimiento, que son ya sea procesos espirituales, procesos religiosos, procesos que están dependiendo de la mano de Dios o de la mano de la naturaleza, pero que exceden el extrarradio de lo humano y en donde pero que repercuten directamente en nuestro tiempo, en nuestra humanidad. Y hemos aludido que pues hay una gran teología y cosmogonía a partir pues de la piedad, de la misericordia, pero también de la devastación. ¿Qué puede parar el apocalipsis? Y qué lo ha seguido parando hasta la fecha, ¿no? Te voy a decir cuál es el apocalipsis que se va a interpretar ahora. A ver. En la era digital todos tenemos ahora una existencia virtual. Sí, claro. Y si se da un apagón virtual, va a desaparecer nuestra existencia. Y créanme, qué miedo me das, Juan Carlos. Terror, quizá más para nuevas generaciones que para viejas generaciones, pero si desaparece la existencia digital de muchas personas, se acaban muchas personas. No soy Nostradamus, no nada de eso, pero créanme que esto que estoy diciendo puede llegar a ser una realidad y por eso es una preocupación. No es Nostradamus, es muy malo, porque pensar en un apagón digital, o sea, ahorita me pusiste de nervios nada más de pensar en todo lo que de mí hay en la nube, en todas mis clases, en todos mis escritos, en todas las entradas de mi blog, etcétera. Eso sí sería para mí, bueno, una pérdida. Es una muerte. Sí, es una muerte. Solo que es una muerte distinta a la muerte ontológica, sí.
Pero sí lo he pensado, ahí hay una situación interesante de análisis. Ya estoy preparando mi próximo libro que tiene que ver con el espacio y el espacio virtual es uno de ellos. Wow, sí, claro que sí, por supuesto. Y a ver, si bien es cierto que este ha sido un tema que nos ha acompañado desde antiguo, híjole, también es un tema que ha dado muchísimo, muchísimo para escribir autores contemporáneos. ¿Qué me dices, Stephen King? El Apocalipsis, así tal cual utilizó el nombre y lo traspuso, en donde hay una plaga mortal, ¿en dónde va a ser? En Estados Unidos, que está provocando el colapso de la civilización y desatando el caos entre los sobrevivientes. Este es un clásico contemporáneo que además se puso muchísimo de moda durante el tiempo de la pandemia porque parecía que Stephen King estaba como profetizando lo que iba a suceder. Pero antes que Stephen King, de modo similar, aunque Mary Shelley también lo hizo un poco antes, La peste escarlata de Jack London. Ay, sí. La trama se basa en una peste originada en Inglaterra que lleva a la humanidad a convivir en pequeñas tribus desconectadas y amenazadas por los animales salvajes. Recordemos que es propio de Jack London hablar de el salvajismo animal. Sí. Jack London escribió La peste escarlata en 1910, aunque no se pudo publicar hasta 1912. Y fue una novela por entregas en una revista que era la Magazine London. La peste escarlata de Jack London. Pues fíjate que no está en el guión, pero me hiciste pensar en La peste de Camus. Qué cosa tan terrible. Estamos al norte de África, estamos en una ciudad totalmente amurallada y de repente las ratas empiezan a aparecer muertas. Y entonces, este sí es un apocalipsis como muy íntimo, porque no dejan salir a nadie de la ciudad y no dejan entrar a nadie a la ciudad, y es la tragedia de los que se quedan dentro tratando de no morir, porque todos están muriendo, empiezan las ratas, pero evidentemente terminan los seres humanos, y los que están afuera y quieren entrar a rescatar a sus seres queridos, solo Camus lo pudo haber hecho así tan fuerte. Tan así. Hay otra forma de apocalipsis, porque le voy a dejar el dulce de Mary Shelley a Ceci, porque sé que le gusta mucho, que es La Guerra de los Mundos, Ay, sí. de H.G. Wells. Y La Guerra de los Mundos es una historia de extraterrestres que vienen a destruir el planeta Tierra. Obviamente este platillo va a caer en Nueva Jersey. También es un clásico, raro, pues sí. nada raro. La cuestión es que se viene el apocalipsis, pero por una invasión marciana, que es otro de los grandes medios que tiene la humanidad, que esa destrucción no venga de adentro, sino que proceda de afuera. Como si necesitáramos ayuda, ¿no? Sí. Fíjate que, a ver, y recuérdame una cosa, Juan Carlos, ¿no fue el mismísimo Orson Welles que haciendo una adaptación de esto en un programa de radio, por ejemplo, como este, él empieza a describir una invasión de marcianos en las calles de Nueva York y se generó un caos terrible, ¿no fue así? En comunicación lo conocemos como el primer fenómeno de masas, porque 1 millón de personas aproximadamente en Estados Unidos salieron de sus casas huyendo porque había una invasión marciana y únicamente era una extraordinaria dramatización que parece ser que con más o menos maña de parte de Orson Welles, que apenas tenía como 25 años, había provocado intencionalmente. No me digas. Sí, parece que fue una serie de suerte mezclada con un buen ejercicio, pero también parece que Wells sabía en qué momento debía hacerlo. ¿Qué te parece? Porque sí fue algo, bueno, que queda para los anales. En fin, me dejas el dulcecito del último hombre de Mary Shelley, que es un futuro distópico, como es este género literario, en donde un hombre solitario sobrevive en un mundo donde la humanidad ha sido totalmente aniquilada por una plaga misteriosa. ¡Ay, qué miedo!, ¿verdad? Entonces Shelley, que le gusta mucho esta como imagen de la soledad, ella que habla mucho de la reflexión, ya empezaba con Frankenstein en esto, presenta una visión temprana de esta literatura apocalíptica gótica, en donde se reflexiona sobre la soledad, sobre la supervivencia, qué sería sobrevivir en un mundo deshabitado,
en un mundo en donde no tenemos ya ni nuestra casa, ni nuestras comodidades, tal vez ni a nuestra gente querida. Entonces, ¿qué caso tiene haber sobrevivido? Esa es una gran pregunta para los que sobrevivamos al apocalipsis zombie, que no es una idea que se me haya ocurrido a mí. Yo creía, Juan Max Carlos. Brooks escribe Guerra Mundial Z, es decir, Guerra Mundial Zombie, que le comentaba a Cecilia hace poco que hay una película, por supuesto, una adaptación de esta novela de Max Brooks, eh, donde hay un grupo de 10 personas que son los que deciden un poco cuáles son los movimientos por venir cuando hay amenazas. Y el último de ellos, el 10º hombre, así conocido, es el que tiene que votar siempre en contra y advertir sobre las probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que haya una guerra mundial zombie? Pues son muy bajas. A él le toca decir Que si son hay altas. probabilidades de que esto ocurra. Hay otra también que se llevó a la pantalla grande con bastante fortuna, Soy Leyenda, de Richard Matheson. Recordarán esta película con Will Smith, un sobreviviente en la ciudad de, me parece que es en Los Ángeles, ya no sé si Nueva York o Los Ángeles, también clásico, a los norteamericanos les gusta el género. Hay una especie de plaga que convierte a la gente como en salvaje. Ay, Y es muy verdad. contagiosa. Sí. Entonces sí. él se queda para tratar de encontrar una cura al respecto. De hecho, por ahí ya había anunciada, haciendo la investigación, va a haber una segunda parte, al Uy. menos en película. No sé si existe el libro, pero el libro fue escrito por Richard Matheson, Soy Leyenda. Y es que fíjate, todas estas distopías que nos llevan a pensar en cuál sería el futuro de la humanidad si nosotros seguimos en nuestra necedad y en nuestra soberbia de estar, pues no sé, aniquilando a la naturaleza, molestando a nuestro planeta, en fin. Pienso, mi querido Juan, en la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov, ¿verdad? Él, ¿qué plantea? Plantea un escenario en un futuro distante en donde hay una fundación que intenta preservar el conocimiento humano mientras que el imperio galáctico se está desmoronando, enfrentando el posible fin de la civilización. Creo que este es el gran temor que todos tenemos, que se pierda todo antecedente, que no exista algo de lo que nos podamos agarrar para poder construir un porvenir. Y aunque realmente tú me dirías, ay, a ver, bueno, pero esto no es un escenario típicamente apocalíptico, esta trilogía sí aborda temas de un colapso civilizatorio y de este renacimiento que nos muestra cómo las sociedades se enfrentan la decadencia y la reconstrucción. Estoy buscando aquí una película que estoy recordando ahorita que escucho a Ceci, pero mientras veo eso, hay otra posibilidad. A ver. La posibilidad de que este fin del mundo sea el fin del mundo como lo conocemos, lo que no implica un exterminio. Ajá, claro. Ensayo sobre la ceguera, Ay, wow. José Saramago, que además estoy tratando de traspolar porque no solo es popular el apocalipsis en literatura, también lo va a ser en cine. Hay una serie, bueno, hay varias, pero la que me viene a la mente es Bird Box, con Sandra Bullock. Ay, sí. Una sociedad donde la gente se empieza a quedar ciega. Y eso implicaría un cambio de orden de todo. Sí, claro. Es decir, un apocalipsis sin exterminio, un apocalipsis donde todo tiene que cambiar porque la realidad va a ser muy, muy diferente. Y es que, claro, este apocalipsis siempre lo imaginamos como la destrucción del gran todo, como y a veces hasta como de que se va a apagar la tele y ya todo, ya no va a haber nada después. Pero este apocalipsis al que te refieres es algo muy interesante porque lo único que estás es moviendo una variable y con una variable que se nos mueva, Sí, se mueve el orden. Una variable fundamental y que da mucho miedo, que es perder la vista. Así es. Esta otra película, sí la voy a comentar, es de 2008, se llama El fin de los tiempos. En México fue un cartel muy impresionante porque, al final habla de que la naturaleza se va a revelar al ser humano y va a liberar una toxina que nos va a terminar matando, que no es muy diferente a otras plagas, ¿no? Sácatelas.
No sé cuánto tiempo nos queda, perdón, producción. Un minuto. Ya se nos acabó el programa. Un minuto, se nos acabó el programa. Agradezco a todo nuestro equipo de guiones por haber confeccionado este guión. Seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Yo quiero hacer 2 recomendaciones. Una cinematográfica, Melancolía, de Lars von Trier, donde el fin del mundo se aproxima como un planeta que va a chocar contra el planeta. Y finalmente un bestseller, Hail Mary, que es es un bestseller escrito en pandemia, donde evidentemente ya sabemos un poquito cuál es la trama, pero esto fue un bestseller bastante popular. Muy bien. Que su vida literaria. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a nuestra productora Isis. Que su vida literaria no sea apocalíptica. No. Ultimátum.